¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos dibujos animados desaparecieron de la historia? Los años 70 no fueron solo disco y pantalones acampanados. Fueron la era más salvaje de la censura en la animación que América haya visto. Mientras los niños veían dibujos animados de la mañana del sábado, animadores underground creaban películas tan controvertidas que los cines se negaban a proyectarlas, y grupos de padres exigían que fueran quemadas. Vamos a descubrir tesoros animados prohibidos que ya puedes experimentar hoy. 1. Fritz the Cat, 1972. El primer dibujo animado X en Estados Unidos abrió las puertas de la animación para siempre. Basado en el cómic de Robert Crumb, Bakshi convirtió a un simple gato en el personaje animado más controvertido de la historia. Fritz no solo empujaba límites, borraba límites con un martillo, mientras autoridades luchaban por detenerlo. La película siguió a un felino universitario explorando la contracultura estadounidense, de Greenwich Village a Harlem, enfrentando drogas y amor libre. Teatros de toda la América conservadora se negaron rotundamente a proyectar la película en el cinturón bíblico. Los proyeccionistas fueron amenazados con arresto si mostraban un único fotograma. Algunos países prohibieron por completo, incluyendo Finlandia e Italia, mientras otros exigían recortes extensos antes de permitir proyecciones limitadas, lo más increíble. El creador Robert Crumb odiaba tanto la adaptación que mató a Fritz en su siguiente cómic, dibujando al gato que fue apuñalado hasta la muerte con un punzón de hielo. Hablando de diferencias creativas, a pesar de la desaprobación de Crumb, la película recaudó más de $25 millones con un presupuesto mínimo de $850.000, convirtiéndola en la película animada independiente más exitosa de su época. Los críticos estaban tan divididos como nunca antes. The New York Times lo llamó hito de animación, otros lo calificaron de basura cinematográfica. Pero los historiadores reconocen a Fritz como la película que rompió el monopolio de Disney y demostró que los dibujos podían abordar temas adultos. Ámalo o detéstalo. Fritz cambió la animación para siempre, abriendo paso a contenidos para adultos. Hoy damos por hecho. Tu Coonskin. En 1975, Ralph Bakshi sorprendió con lo que podría ser película animada malentendida jamás hecha. Al principio, fue protestado como el dibujo animado más racista de la historia. Coonskin fue, en realidad, una sátira mordaz que atacaba estereotipos raciales y no los promovía. La película fue malinterpretada. Congreso de Igualdad Racial hizo piquetes ante su estreno y Paramount Pictures la retiró ya, con Hermano Conejo, Hermano Oso y Predicador Zorro. La película Reimagined Uncle Remus Tales, ambientada en una ciudad actual, usa imágenes duras para denunciar racismo estadounidense en su estreno. Dueños de salas recibieron amenazas. Las proyecciones fueron interrumpidas por protestantes y la película quedó en lista negra. La mayor parte de los estadounidenses nunca llegó a verlo. Detrás de cámaras, él enfrentó constantes interferencias de los estudios. Los ejecutivos querían que atenuara el comentario social, pero él se negó a comprometer su visión. Ellos querían a un Bugs Bunny negro y yo les di la verdad. Más tarde dijo que la película desapareció de la circulación durante décadas, convirtiéndose en una leyenda clandestina que circulaba en cintas VHS pirateadas, la ironía definitiva. Años después, Spike Lee y otros cineastas negros elogiaron Coonskin como obra maestra malinterpretada. Críticos que la revisaron reconocieron que Vi no promovía estereotipos, sino que desmantelaba para exponer el racismo. La película, antes ofensiva para cines, se estudia hoy en escuelas de cine como hito de la animación política. Al verla hoy, muestra también una crítica cruda a las políticas raciales de Estados Unidos, que parece muy vigente casi 5 décadas después. 3. Belladona de la Tristeza, 1973. La animación de la banda japonesa, visualmente impresionante, parece una acuarela en movimiento nacida de tus sueños febriles. Esta obra psicodélica del director Aichi Yamamoto cerró la trilogía para adultos. Y terminó a lo grande. Las salas temían su contenido, la película fracasó y hundió al legendario estudio de producción, blando y empalagoso, basado en el libro Satanismo y Brujería Bella de Jewel M.L.A. Donna sigue a una campesina que pacta con el diablo tras ser abusada por un señor inútil la noche de su boda. La película se despliega como un tapiz medieval que cobra vida, con acuarelas fluidas, transformaciones surrealistas, influencias del arte europeo desde Klimt a Beardsley. La versión original era tan gráfica que censores de países exigieron recortes masivos, solo en Japón,
casi 8 minutos fueron eliminados. La película desapareció por décadas, volviéndose leyenda de la animación, y volvió para una restauración en 4K. En 2016, el público descubrió no solo curiosidad, sino una auténtica obra maestra. Críticos la consideran hoy realmente una de las animaciones más innovadoras jamás creadas. Su técnica, que usa imágenes fijas y animación limitada, creó una cualidad onírica avanzada a su tiempo. La académica Susan Napier la llamó realmente una de las grandes obras olvidadas de la animación global. La película que destruyó un estudio ahora celebra su visión artística, demostrando una vez más que el contenido de la banda de hoy a menudo se convierte en el clásico de mañana. Simplemente no lo veas con tus abuelos. 4. Tráfico pesado, 1973. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si mezclaras acción en vivo con animación y luego derramaras gasolina sobre las heridas abiertas de la sociedad? Ralph Bakshi, continuación de Fritz. El gato era tan crudo que incluso con una calificación X, los cines temían exhibirlo. Tráfico pesado sigue a un joven caricaturista que navega una visión grotesca de Nueva York llena de violencia, corrupción y conflicto cultural. La película fue esencialmente el dedo medio de Shi hacia la sociedad estadounidense. A diferencia de la mayoría de las animaciones, Heavy Traffic no se molestó en incluir personajes tiernos ni finales felices. Golpeó a los espectadores con un martillo de realidad, explorando el racismo, el abuso doméstico y la decadencia urbana. A través de los ojos de Michael, un artista confundido, atrapado entre su padre italiano y su madre judía. La innovadora mezcla de animación con acción real, que enmarca la película, creó una cualidad surrealista y onírica que hizo que su contenido crudo fuera aún más perturbador. Los sensores se volvieron locos. Muchos cines se negaron a proyectarla a pesar de su clasificación para adultos. En el Reino Unido, la película fue prohibida hasta que se realizaron recortes. Aún así, quedó restringida a cines especializados en grandes ciudades. La mayoría de estadounidenses nunca pudo verla en su estreno. Más tarde, Scorsese llamó Heavy Traffic como una de las mejores películas estadounidenses, destacando su retrato crudo de Nueva York en los 70. Mejor que muchas películas de acción real. El historiador Charles Solomon afirmó que Bakshi hizo por la animación lo que Bob Dylan hizo por la música folk. La película fue demasiado atrevida para los cines. Hoy es una obra pionera que amplía la animación y muestra que los dibujos animados pueden abordar problemas sociales con honestidad. Si quieres ver con claridad el momento exacto en que la animación creció y maduró, se necesita tráfico pesado. Ver 5. Este fantástico, Planeta 1973. Este Fever Dream, animado de Franco Czech, fue tan alucinante que los países del bloque soviético se unieron de inmediato al reconocer su historia de opresión alienígena. Como una crítica sutil y velada a la rígida dictadura comunista, la directora René Laloux creó un mundo verdaderamente surrealista, donde gigantes azules alienígenas mantienen a los humanos como mascotas o como simples plagas, empleando una técnica de recortes de papel para la animación que parece haber sido diseñada por Salvador Dalí para un libro infantil, mientras se halla en pleno estado de alucinación. La película sigue a Tur, un ser humano que escapa de su cautiverio y se une a un grupo rebelde que combate dragones azules enormes que aplastan a humanos. La película fue una declaración política sobre la ocupación soviética de Checoslovaquia. Los extraños azules representaban a los opresores rusos, mientras los humanos simbolizaban la resistencia checa. Metáfora obvia. El Pacto de Varsovia no la proyectó. La producción fue pesadilla de tensión política. La película se hizo tras la Primavera de Praga, cuando tanques soviéticos invadieron Checoslovaquia. El equipo de animación trabajó bajo amenaza de cierre. Algunas secuencias fueron contrabandeadas fuera para evitar daños. Los críticos que lograron verla quedaron claramente muy asombrados ante su imaginación visual. Roger Abete la llamó una visión que existe por completo, y otros la tildaron de hippies. La película obtuvo el Gran Premio en Cannes ese año, pese a ser extraña y políticamente peligrosa para el gran público. Hoy Planeta Fantástico ya es reconocido como una de las películas de animación más influyentes. Inspira desde Adult Swim hasta Björk. Lo prohibido por su versión política, ahora ya es arte revolucionario, que demostró que la animación puede abordar ideas filosóficas complejas, siendo muy psicodélica. 6. Watership Down, 1978. Nada dice el trauma de la infancia como conejitos muy lindos, que se desgarran entre sí, en general. La versión de Martin Rosen de la novela de Richard Adams fue para niños,
pero dejó una brutal alegoría que hizo que los niños salieran del cine. Los padres estaban tan indignados por la violencia de la película que exigieron reembolsos, presentaron quejas y en algunas zonas lograron retirar la película de los cines. La historia sigue a un grupo de conejos que buscan un nuevo hogar tras la visión de que su madriguera será destruida. Lo que parece una dulce aventura se convierte en pesadilla, con peleas de conejos ensangrentados, escenas de muerte y visiones inquietantes, incluso un campo inundado de sangre. La cinta no escatima en la crudeza de la naturaleza ni sus temas del totalitarismo. En el Reino Unido le dieron apta para todos, una de las decisiones más impactantes de la clasificación británica. En AUS y otros países, padres enfadados obligaron a que cines locales dejaran de exhibirla. El director Martin Rosen recibió amenazas de muerte de padres de hijos traumados. Nunca tuve la intención de asustar a los niños. Rosen afirmó después, pero me negué a suavizar el texto del libro. Los críticos reconocieron su mérito artístico y su poder. El animador e historiador Michael Barrier la llamó quizá la película animada más radical. Watership Down es culto por ser la película que asustó a una generación de niños. Y los adultos discuten el trauma infantil. Antes se condenaba por ser demasiado intenso. Ahora se celebra por respetar la inteligencia de los niños y mostrarles que el mundo es peligroso. 7 Allegro non troppo. En 1976, director Bruno Botto miró Fantasía de Disney y pensó: bien, pero ¿dónde está el miedo existencial y el comentario político real? Su respuesta fue Allegro non troppo, una obra satírica prohibida en varios países por burlarse de Disney y de gobiernos autoritarios. Franco prohibió todo en España, mientras otros países exigían recortes a secuencias provocativas. La cinta presenta clips con música clásica, al estilo de fantasía, pero cambia el optimismo de Disney por humor negro y crítica social. Una secuencia con Bolero de Ravel muestra la evolución desde una botella de Coca-Cola hasta que la humanidad marche hacia la autodestrucción. Otra película narra a un gato viejo que recuerda un hogar demolido por el desarrollo urbano, uno de los comentarios más desgarradores de la animación sobre la pérdida. ¿Qué? Lo que hizo que el público se sintiera incómodo fue la burla a las autoridades. ¿Acción? Entre animaciones se ve un director tiránico que maltrata a sus músicos. Crítica abierta del fascismo que golpeó cerca de casa. En países con pasados dictatoriales recientes, Disney tampoco se lo tomó a broma. La amenaza de emprender acciones legales contra los críticos de la película parodia, que podían ver más allá de la controversia, reconoció su brillo. The New York Times la llamó una parodia maravillosa, malvada y a veces profunda. Mientras los críticos europeos elogiaron su innovación técnica, los estudiosos de la animación ahora los sitúan entre los largometrajes animados más importantes jamás realizados. Celebrando su subversión, las expectativas del público sobre lo que expresaban los dibujos. La película, prohibida por irreverencia, hoy se estudia como una obra pionera que demostró que la animación puede ofrecer un comentario social sofisticado. Eight Wizards, 1977. Ralph Bakshi golpea de nuevo con la fantasía apocalíptica que los ejecutivos de 20th Century Fox intentaron ocultar, comercializada para toda la familia. Magos Justos sorprendieron al público con temas oscuros, imágenes nazis y rotoscopiado. Cuando vieron el corte final, los ejecutivos sufrieron infartos y recortaron el presupuesto de marketing, limitando el estreno a unas cuantas salas. 10.000 años tras un holocausto nuclear, la película narra una batalla entre hermanos magos. Avatar, símbolo de la magia natural, y el lobo negro, símbolo de la tecnología y el fascismo. Pero su decisión creativa más controvertida fue usar propaganda nazi real en la animación, con escenas en que figuras fantásticas marchan junto a soldados del Reich. Esta técnica indignó a organizaciones judías y veteranos de guerra, que exigieron quitar la película. La producción problemática casi arruinó a BCI. Fox prometió un presupuesto de $2 millones, luego redujo a poco más de $1 millón. A mitad de la producción, BHI hipotecó su casa. Quisieron un cuento de hadas, dijo BHI, y advertí sobre fascismo envuelto en fantasía, pese a los esfuerzos del estudio por enterrarlo. Wizards desarrollaron una base de fans de culto.
renombrado crítico Leonard Maltin lo llamó una mezcla de mensaje y medio, y reconocía sus fallas. El uso de rotoscopia y de medios mixtos en la película influyó a generaciones de animadores, desde Don Bluth hasta los creadores de heavy metal. Lo que Fox trató de ocultar al público se convirtió en un clásico de culto celebrado, que mostró cómo la animación podía abordar atroces hechos históricos dentro de marcos de fantasía. No esperes la magia de Disney de este mago. Relato 9. Las 9 vidas de Fritz el gato. 1974. ¿Cómo hacer una secuela de una película polémica cuando el creador original no quiere saber nada y el director original ya siguió adelante? El productor Steve Krantz respondió esa pregunta con este seguimiento, prohibido en más países que su predecesor. Sin la presencia de Ralph Bakshi ni de Robert Crumb, esta continuación no autorizada fue más ofensiva que la original. La trama, si se quiere llamar así, sigue a Fritz por 9 escenarios de fantasía, mientras yace en un coma inducido por drogas tras ser apuñalado por su novia. La vida lo lleva por situaciones cada vez más absurdas, desde un viaje a la Alemania nazi hasta un encuentro con extraterrestres. La estructura fragmentada de la película la hizo más controvertida que la original. Aunque los censores no pudieron seguir su lógica onírica, reconocieron su imaginería provocativa. Muchos países, entre ellos Australia, Noruega y Suiza, la prohibieron. Los cines estadounidenses mostraron la misma reticencia, y varias cadenas rechazaron proyectarla a pesar de su potencial comercial. La película solo recaudó 1,5 millones, frente a los 25 del original, y fue uno de los fracasos más notorios de la animación. Los críticos fueron implacables. Roger Ebert le dio 0 estrellas, calificándola como fantasías de drogas. Historiadores de la animación lo ven como un fallo fascinante que demuestra qué ocurre cuando la controversia manda sobre la narrativa. A pesar de su fama, la película ha recibido reconocimiento por su estructura experimental y por sus técnicas de animación psicodélicas. 9 vidas sigue siendo una advertencia sobre la diferencia entre el arte auténtico, que empuja los límites, y la provocación simple. Es el equivalente animado de un mal viaje del que no puedes apartar la mirada. Tar, la vergüenza de la jungla. En 1975, la película animada franco-belga fue tan escandalosa que las aduanas de Estados Unidos, inicialmente, se negaron a dejar entrar a Prince al país. Peaches, parodia implacable de Tarzán. La leyenda convirtió al héroe de la jungla en Tar. Un torpe navega por una jungla llena de criaturas grotescas. Edgar Rice Burroughs fue demandado de inmediato, obligando cambios de título y extensas ediciones antes de considerar la distribución estadounidense. La película sigue a Tarzán mientras intenta rescatar a Jane de la reina Vega y de su ejército de criaturas con forma de pene. Sí, así es. La versión original en francés tenía imágenes explícitas que hacen que Ralph BCI parezca manso. Cuando llegó a Estados Unidos, fue fuertemente censurada, con más de 15 minutos recortados. Así, provocó incidentes internacionales. En cines del Oriente Medio donde se proyectaba, fueron vandalizados por manifestantes religiosos en Gran Bretaña. Los guardianes de la moral lograron prohibirlo en las grandes cadenas de cines. La versión doblada estadounidense, con las voces de los habituales del Tonight Show, de Johnny Carson, Bill Murray y John Belushi, fue objeto de audiencias por obscenidad en varios estados. Críticos divididos entre basura y méritos satíricos. La Voz del Pueblo elogió su espíritu anárquico, mientras que los críticos dominantes lo condenaron como una animación en su versión más degenerada. Los historiadores ahora ven a Tar como un ejemplo importante, si crudo, de animación para adultos que se desarrolló fuera de la influencia estadounidense. La película, que las autoridades de aduanas intentaron impedir su entrada en Estados Unidos, ahora es reconocida por impulsar la animación hacia territorios tabú y por desafiar la noción de que los dibujos animados deben ser aptos para la familia. No esperes humor sutil de esta aventura selvática. 11 Down and Dirty Duck, de 1974, llamado Chip. Este desastre animado cumple ambos nombres. El productor Roger Corman pensó que podría aprovechar la moda de la animación para adultos con esta historia apenas coherente de un pato que tiene extrañas aventuras. La película fue tan mala que Paramount Pictures canceló su acuerdo de distribución después de que los directivos la vieron, lo que efectivamente la prohibió de las salas de cine convencionales. La trama, por así decirlo,
Sigue a Willard, un empleado de oficina que se cruza con un pato antropomorfo que lo guía por situaciones muy absurdas con moteros. La calidad de la animación de la película es notoriamente mala, con movimientos muy limitados y trazos torpes que hacen que incluso los dibujos animados de bajo presupuesto de la mañana del sábado parezcan más sofisticados en comparación. Lo que realmente mató su distribución fue la combinación de mala calidad con contenido extremadamente maduro. Los pocos cines que la proyectaron a menudo se vieron ante cargos de obscenidad locales. En Chicago, un dueño de un cine fue arrestado por proyectarla. La película fue retirada de la circulación tan rápido que guías de cine de los 70 apenas la mencionan. Críticos que la vieron fueron implacables. Variety lo llamó nadir de la animación para adultos, mientras Hollywood Reporter sugirió que podría retrasar la animación por décadas. Incluso Corliss, defensor de la animación como arte serio, la llamó vergonzosa para el medio. El one de la película. Saving Grace fue la banda sonora de Flo y Eddie de The Turtles, más recordada que la película. Down and Dirty Dog entró en la historia de la animación como la película que terminó la primera ola de animación para adultos en Estados Unidos. El fracaso comercial de la animación para adultos llevó a una sequía de contenidos maduros hasta el auge de Los Simpson. A veces se prohíben películas, no por ser provocativas, sino por ser terribles. 12 Shinbone Alley, 1971. Los musicales de Broadway rara vez se traducen bien a la animación, pero Shinbone Alley llevó el fracaso de la adaptación a nuevas alturas, basado en el musical sobre una cucaracha Archie y un gato Abel. Esta extraña producción contó la voz de Carol Channing como una línea de moral muy dudosa. Los teatros familiares negaron presentarla al descubrir sus temas maduros y la dejaron fuera de la circulación general. La historia sigue a Archie, reencarnado como cucaracha que se enamora de Maggie Abel, gata callejera con varios esposos, y idea de vivir hoy. La película aborda muerte, también, reencarnación y vida libre, que censores vieron muy inapropiada para animación. Los padres esperaban afecto de animales parlantes, recibieron reflexiones existenciales y un gato con aventuras románticas que empujaron límites. La producción ya tuvo problemas. El estudio de animación se quedó sin dinero varias veces, y eso provocó una calidad irregular de escena a escena. Algunas secuencias muestran animación de personajes, otras parecen bocetos. El distribuidor se retiró tras ver el producto terminado, dejándolo sin una distribución teatral adecuada. Los críticos reconocieron sus ambiciosos defectos. The New York Times lo llamó un noble experimento. Eso no funciona del todo. Mientras historiadores de la animación señalaron que era uno de los primeros intentos de llevar la sensibilidad de Broadway a la animación de largometraje. A pesar de su estreno problemático, Shinbone Alley ha ganado respeto por intentar temas sofisticados años antes de que el público estuviera listo. Esta película que los cines no mostrarían a las familias se valora hoy como un intento temprano de elevar la animación por encima del entretenimiento infantil, demostrando que a veces ir por delante de tu tiempo es indistinguible de un fracaso comercial. 13. Hola, guapo. 1982. La película animada, tan controvertida que Warner Bros. Las ha archivado durante 7 años, aunque estrenada en 1982. Ralph Bakshi terminó esta película en 1975, pero los ejecutivos del estudio estaban tan horrorizados por lo que vieron que se negaron a estrenarla. En su lugar, exigieron a Bakshi que la rehaga, convirtiendo lo que originalmente fue una mezcla innovadora de animación y acción en vivo en una película completamente animada que por fin tuvo un estreno limitado casi una década después. Ambientada en Brooklyn en los 50. La película sigue a Pitney, líder de una banda llamada Stompers, y a su amigo Shapiro, loco, en una noche de amor, violencia y tensión racial. La versión original usó actores reales, combinados con personajes dibujados, creando estilo visual que Warner Bros. Temía alejar al público. Cuando por fin permitieron su estreno, fue tan limitado que la mayoría de los estadounidenses nunca supo que existía. La historia de la película es legendaria entre los círculos de la animación. Warner Bros. Dio a Bee un presupuesto de $1,5 millones y exigió cambios. Bakshi gastó otros 2 millones para reanimar por completo la película. El estudio siguió sin estar satisfecho con el resultado, lo que provocó años de batallas legales hasta su eventual estreno.
Los críticos que vieron la versión final quedaron perplejos. Janet Maslin, del New York Times, señaló que era o bien una visión original o un desastre terrible. Los historiadores de la animación la ven ahora, Hey, Good Looking, como un vistazo fascinante de lo que podría haber sido con la versión original. Copias piratas del original han circulado entre coleccionistas durante años, convirtiéndose en el texto prohibido de la animación. Lo que Warner Bros. Quiso enterrar se volvió una de las facetas más intrigantes de la animación. ¿Qué pasaría si historias de arte experimental y contracultura hicieran cambiar lo que serían los dibujos animados? ¿Qué clásicos de bandas te sorprendieron más o viste alguno que mereciera censura ya? La animación aún lucha por los límites que empujaron estos pioneros. ¿Tendría hoy streaming el valor de estrenar películas tan provocativas ya? ¿O la animación es más conservadora pese a nuestra sociedad supuesta más abierta? Deja tus ideas abajo y suscríbete para historias ocultas del cine y creaciones más controvertidas.